¿Cómo estamos, mi gente bonita, gente maravillosa que se conecta aquí conmigo, con María José, en un tema especial, Domingo de Live con María José? Siempre cae bien y mientras tanto que tú eres el invitado. Así que hoy vamos a tener una programación maravillosa porque es la segunda parte de un tema muy especial y con una invitada de categoría que la hemos tenido, que es a la doctora Liz Garrido, en donde vamos a hablar la segunda parte de la medicación en el TDAH. Vamos a presentar aquí el tema. Estamos aquí montados en Domingo en Live con María José, con el tema del rol de la medicación en el TDAH. Mamá de Alejandro, saludos a Flavia, que también está unida, de donde se conecta esta gente tan bonita que me acompaña domingo a domingo, la señora Flavia, muy pendiente de las publicaciones también. ¿De dónde se conectan, gente bonita? Cuénteme por allí de dónde se conectan. Yo súper contenta. Hoy vamos a hablar con la doctora Liz Garrido, que es una psiquiatra y también una terapeuta, en donde vamos a llegar al contexto de entender la medicación. Este tema ya habíamos hablado en una primera parte, en donde el TDAH, según los análisis de neurología y al mismo tiempo los análisis de psiquiatría, nos hacen entender que necesitan una medicación. Bueno, mamá de Alejandro, saludos desde España. Marieleso, un beso por allí. A Materano. Vamos a ver, Marieleso, ¿de dónde te conectas? Ahí donde está Marulano también, que está conectada. Y ahí tenemos ese tema fantástico. Domingo de Live con María José, el rol de la medicación en el TDAH, parte 2. ¿Qué vamos a entender en este día de hoy? Nosotros quedamos en unas preguntas pendientes de ustedes, que yo las tengo por aquí anotadas. Y bueno, por supuesto vamos a elaborarlas, vamos a decirlas de una u otra forma, de una manera muy importante. Y bueno, primero tengo que hablarles de la invitada. La invitada definitivamente es una mujer maravillosa que nos acompañó el live pasado con la doctora Carolina Herrera, y hablamos acerca del TDAH también, y hablamos también del autismo. Y en esta oportunidad nos vamos a la segunda parte porque ustedes, mis consentidos, lo pidieron y yo siempre los complazco a ustedes. Voy a colocar aquí el tema de hoy, el rol de la medicación. Ok, vamos a ver el rol de la medicación. Ok, vamos a ver aquí. Alguna de las personas que se está conectando posee algún familiar o presenta el trastorno de déficit de atención con hiperactividad en el TDAH. Ok, fíjense algo importante. Vamos a tener el impacto de tener a la doctora Liz Garrido, como se lo dije, una psiquiatra que nos va a acompañar en este proceso de encaminar lo que es la medicación, de qué manera son las bases importantes para poder tener la medicación y por qué es necesario la medicación. Vamos a hablar aspectos importantes, preguntas interesantes que ustedes la han realizado. Y aquí, bueno, tenemos a Psicoela Mancilla, de donde se conecta, y tenemos aquí a la doctora Liz Garrido. Ok, tenemos aquí a la gente activa, aquí le tenemos a la gente activa, a la mamá de Alejandro. Judith, sospecho que mi hijo sí, pero aún tiene 5 años y medio y no quieren valorarlo todavía. Ok, vamos a hablar de ese aspecto también. Me encantaría que hicieras preguntas durante el encuentro. Y bueno, yo voy a dejar de compartir aquí, me voy a ir corriendo a buscar a la doctora Liz Garrido. Vamos a buscarla por aquí. Liz Garrido, ¿dónde está Liz Garrido? Preguntas tan interesantes, ¿ok? Y bueno, vamos a esperar que ella se conecte y bueno, yo súper contenta, gente bonita, estar con ustedes es maravilloso y sobre todo saber que estamos en contacto increíbles. Saludos a Pati, a Arisbela Riaza. Hola Liz, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, María José, muy feliz, muy contenta de poder empezar esta transmisión a punto y a tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. No, de nada. Fíjate que al final nos fuimos a la segunda parte de un tema sumamente interesante, ¿no? Porque el factor de la medicación siempre hace un ruido, hace un gran ruido en los oídos de las personas que tienen, ya sea el hijo o la persona que tenga el trastorno de déficit de atención, cualquier persona
que requiere yo diría, de este apoyo de la medicación. Y algo muy importante, antes de empezar a hacer preguntas, hay unas preguntas que tengo aquí guardadas del live anterior que realizaron algunas personitas que quedamos allí pendientes. Y por allí hay una señora, la mamá de Alejandro, que también nos va a tener tiene unas duditas, ¿no? Bueno, Liz, yo muy encantada, de verdad, siempre para mí es un honor que estés aquí acompañándome y sobre todo porque sé que eres una mujer que lucha muchísimo por llevar un tratamiento adecuado, llevar una evaluación que sea bastante lógica y sobre todo darle una respuesta a esta población que merece tanto, ¿no? Nosotros hablamos del déficit de atención con el trastorno de hiperactividad, hablamos de la medicación y habíamos quedado en un punto muy importante de la primera parte, que existen diferentes tipos de medicación para la impulsividad, para la atención y la hiperactividad. ¿Tú podrías mencionarnos de esa gama cuáles son los más usados por lo general para que la gente, por ejemplo, tenga un encaje? Bueno, mi hijo es muy impulsivo o mi hijo es tal cosa, para que ellos vean por qué tiene esta medicación. Sí, bueno, eh, básicamente para el tratamiento de los cuadros relacionados al déficit de atención, a la hiperactividad, hay que atender los diferentes síntomas que se presentan en el cuadro. Por ejemplo, si es un paciente que está notablemente impulsivo, hay que evaluar el exceso de nivel de dopamina en el cuerpo de este niño, es decir, a nivel cerebral, esto es a nivel de los neurotransmisores, y regular ese exceso dopaminérgico. Pero no solo es la dopamina, en realidad hay una alteración de múltiples neurotransmisores. Sin embargo, a nivel de la corteza prefrontal, el incremento es de la dopamina, ¿no? Sin embargo, también se genera una disregulación a nivel de los siguientes neurotransmisores como son la serotonina, como son la noradrenalina, ¿no? Y precisamente cuando valoramos a un paciente y diagnosticamos déficit de atención, hiperactividad, impulsividad, hay que atender cada síntoma. Hay algunos medicamentos que nos ayudan, digamos que en conjunto, pero hay otros que son mucho más específicos. Por ejemplo, si hablamos de un paciente que tiene una notable impulsividad o que ya está agrediendo a los compañeritos o ya tiró las cosas o ya está rompiendo las cosas o contesta mal a los papás, hay que brindar un adecuado medicamento para el control del impulso. Aquí incluimos por ejemplo, el efecto de los estabilizadores del estado de ánimo, que también, por otro lado, tienen un efecto anticonvulsivante que se utiliza mucho en los casos de epilepsia. Sin embargo, tiene un efecto doble o triple porque también nos permite la regulación del comportamiento y la disminución de los niveles de impulsividad. En este caso tenemos los estabilizadores del estado de ánimo como son el ácido valproico, ¿no? También tenemos el valproato, que es otra presentación. También tenemos la carbamacetina, que se usa como un potente estabilizador, también es un anticonvulsivante. También tenemos, agregamos, por cierto, el famoso metilfenidato, que nos ayuda mucho en el control de la impulsividad también, considerando que el metilfenidato es una anfetamina que nos permite poder regular estos excesos de dopamina a nivel cerebral y regularlo, ¿no? Por ende, coadyuva también en el tratamiento de la impulsividad. Entonces, para la impulsividad, en realidad tenemos varios medicamentos que nos pueden ayudar, ¿no? Sin embargo, dentro de este tratamiento de esta impulsividad hay que evidenciar el origen de la impulsividad. Porque si bien es cierto, ocurre como un mecanismo muchas veces de defensa, también está regulado a nivel bioquímico, pero es importante considerar que si detrás de este TDAH hay un cuadro depresivo, sí, hay que administrar también un antidepresivo, porque por lo general no aparece solo, siempre viene, como decíamos con la doctora la vez pasada, viene con sus hermanitos, ¿no? Viene con sus acompañantes, que en este caso, pues, la depresión, la ansiedad, muchas veces viene con antecedentes de epilepsia y esto también nos permite regular. Como son estabilizadores del estado de ánimo, nos permiten regular también la estabilización del ánimo, pero además, si en caso se presentara convulsiones, nos ayuda mucho con el control de las convulsiones.
Y también, bueno, cuando hablamos de la desatención, pues básicamente hay que incrementar los niveles de serotonina, ¿no? Los niveles de serotonina, los niveles de noradrenalina. La noradrenalina nos permite mucho el control de la voluntad, genera ese efecto de recompensa. Hay que también valorar que no podemos excedernos en la medicación. Por eso cada sesión evaluativa nos permite el control mediante un test para ir viendo cómo va en el seguimiento y en la evolución. Si, por ejemplo, en la primera evaluación teníamos una notable impulsividad, pero con la administración de los medicamentos, con el tratamiento de la depresión y la valoración de la ansiedad, en una segunda, en una tercera cita tenemos una mejoría notable. Entonces es una excelente noticia porque valoramos también el tema de la dosis kilogramo peso. Entonces va a depender mucho del peso, porque ¿qué pasa si en el transcurso de este tiempo el niño bajó de peso o el niño subió de peso? Entonces, si va subiendo de peso, hay que incrementar un poquito la dosis, porque la misma dosis, por ejemplo, ¿no? Si estamos administrando 10 miligramos de metilfenidato y el niño sube de peso, entonces hay que incrementar la dosis porque ya 10 miligramos no nos va a ayudar. También hay que valorar empezar por dosis bajas para ir titulándolo de acuerdo a cómo va estabilizándose el paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces, como todo medicamento, cuando recién empezamos un tratamiento, va a generar ciertos efectos en el organismo, mayor somnolencia, puede, en el caso del metilfenidato, puede producir un poquito de mareo, sobre todo en el inicio del tratamiento, ¿no? Entonces hay que valorar qué tanto puede el niño adaptarse a este aumento del sueño, qué tanto se está adaptando a tener un poquito de mareitos, qué tanto se está adaptando a poder regular en horario adecuado, porque muchas veces por error consumen el metilfenidato de noche y ahí es que donde no pueden dormir bien debido a que el metilfenidato permite una mayor concentración y una mayor atención y una mayor regulación durante el día y no se debe administrar en periodos nocturnos. Entonces, es muy importante ir evaluando. No para todos podemos indicar los mismos medicamentos. Hay otro medicamento que también nos ayuda mucho, que en este caso es la famosa atomoxetina. La atomoxetina, en mi experiencia, me ayuda mucho en los casos de impulsividad también. Es un medicamento que coadyuva muy bien en el tratamiento, nos permite mayor estabilización del estado de ánimo, pero cuando lo administramos en la dosis adecuada. A veces hay que empezar con 20 miligramos, luego hay que ir titulando a 40 miligramos y luego hay que ir viendo en qué momento retiramos determinado medicamento porque de repente le está produciendo mucha somnolencia y el nivel de atención ya mejoró. Entonces, ¿qué necesito? De repente ahora valorar su ánimo. Tengo que administrar un antidepresivo en dosis bajas y luego ir incrementando para, por ejemplo, ¿no? Si con un adecuado serotoninérgico, que en este caso puede ser escitalopram, también tenemos sertralina, podemos ir ayudando, que son potentes neurotransmisores, potentes medicamentos que nos permiten administrar serotonina, que tanto ese incremento serotoninérgico va mejorando el ánimo y al mismo tiempo, como está más estable, ya no está tan impulsivo, ya puedo mejorar su ánimo y por ende mejorar su atención y su concentración. Entonces, la receta depende mucho de cómo voy viendo al niño y también de la mano de la psicoterapia, porque nos permite muchas veces la psicoterapia, como bien te digo, María José, nos da esa dosis endovenosa, ese apoyo, esa psicoeducación tan importante que nos permite que muchas veces el paciente mejore en la primera y la segunda cita, ya notamos una mejoría notable y eso nos anima mucho porque el efecto conjunto del fármaco con la psicoterapia produce esa sinergia fabulosa que nos produce resultados a corto plazo y una mayor tranquilidad también de los padres, ¿no? A veces veo a los padres que ya a la semana que hemos evaluado a un paciente o a la segunda semana vienen más tranquilos, más alegres, más animados, y dicen ha mejorado bastante, ya se concentra, ya me logra hacer mejor la tarea, ya me dobla me forra los cuadernos, está más limpia la hoja, está respondiendo mejor en clase, y es que hay que ir valorando con qué síntoma inicial llega. Si llega con impulsividad, pues hay que atender de inmediato la impulsividad. Si es una
impulsividad que puedo regular en consultorio, ¿no? En conducta, en evaluación ambulatoria, pero si no hay que derivar. Pero si es una impulsividad leve o moderada, lo podemos manejar en consultorio, ¿no? Y ir Ok. valorando también cómo va en el transcurso del tiempo, María José, porque no para todos es lo mismo. Y nos ha pasado que no sé si has escuchado comentarios donde los papás tienen tanto miedo de llevar al niño al psiquiatra, pero le preguntan a otra persona y le dicen, oye, pero tu hijo está bastante bien, ¿no? ¿Qué le has dado? Ah, mira, yo le he dado esto. Entonces tú también cómprale y también le va a ser igual. Y entonces se genera como una Mm, especie de boca a boca en el que la gente se trata porque le hizo bien exacto. y no No, no es siempre. así, es así. Es así. Y de hecho, hay una observación que era la que te iba a decir. Todo niño es diferente y todo niño se regula de una manera diferente. Todo niño tiene un peso diferente también y tiene una situación ambiental diferente. Es decir, que nosotros tenemos que considerar todos esos aspectos y también darnos cuenta de que la situación de Pedro con la situación de Luis son desencadenantes distintos, porque también hay un déficit de atención inatento, hay otro que es con impulsividad, y entonces tenemos que ver desde qué punto. Hay aquí una pregunta que nos hacía la señora, la mamá de Alejandro y Judith. Ella primero dijo, sospecho que mi hijo tiene un TDAH, tiene 5 años y medio y no lo quieren valorar todavía. Y además nos dice que si se trata con medicación, la impulsividad puede que mejore la atención por sí sola. Bien, acá veo que hay dos preguntas en uno, ¿no? ¿O cuál es No, yo dice la primera que a los 5 años no lo quieren evaluar como TDAH, que ella sospecha que él tiene. ya? Y la otra Perfecto. es que si por medio de trabajar la impulsividad se logra la atención por sí Ya, sola. perfecto. Punto número uno, hay que valorar al paciente desde que ya, desde incluso desde que llega a consulta, desde que es un bebé, desde su comportamiento en el vientre materno. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos valorado que los niños con hiperactividad se mueven mucho durante el periodo de gestación. Y es una mamá que nos dice, ay, doctora, es que se mueve mucho en mi vientre, yo siento que no está tranquilo. Y eso, María José, y para todos los que nos están escuchando, es un dato muy importante. ¿Por Sí, qué? Porque ya está dando indicios que en esta gestación ya hay síntomas de hiperactividad. Entonces, desde el embarazo hay que valorar esto, desde exacto. que ya la mamá nos refiere los síntomas. Otra cosa, muchas veces estos cuadros degeneran o están muchas veces asociados al consumo de tabaco o al consumo de sustancias psicoactivas en la madre. ¿Cómo va? ¿Cómo ha sido el comportamiento del niño, el comportamiento de la madre y del niño durante la gestación? ¿Qué no sabes qué factores externos ha tenido infecciones o no? O sea, desde que el niño es concebido ya empieza un proceso de evaluación, lo que le llamamos la psiquiatría perinatal, donde incluimos no solo la salud mental del niño, sino la salud mental de la madre. Y no vamos a esperar hasta los 5 o 7 años, porque muchas veces, como en la transmisión anterior les comentábamos, ya viene este cuadro desde la gestación. Y es un niño hiperactivo desde la gestación. Es un niño que cuando muchas veces nace solo llora y llora y llora. Y son esos llantos, lo que muchas veces se conoce como, tiene un término, eh, el llanto que muchas veces se asocia a episodios compulsivos. Tiene un término que en este momento no lo recuerdo, pero son llantos en los que el paciente incluso se torna moradito, ¿no? Un llanto un poco con asfixia, donde el paciente se tiende a tornar moradito y llega a convulsionar. Incluso se ha visto estos cuadros en niños en recién nacidos y esto a largo plazo se puede asociar, es un factor para asociar TDAH. Entonces, eso de que a los 5 no lo quieren valorar, hay que llevarlo a un especialista, a un psiquiatra, de repente especialista en niños, que ya pueda valorar, y el niño lo podemos evaluar desde la etapa de gestación, desde la concepción ya podemos ir valorando cómo va el comportamiento de este bebé, de este feto, de este embrión. ¿Por qué? Porque la psiquiatría perinatal nos habla de ir valorando y evaluando a la madre desde el proceso de la gestación. No tenemos por qué esperar hasta los 5 años, 10 años para empezar una valoración. Ahora, sí o sí, si ya llega a los 5 años, hay que evaluarlo. Si bien es cierto,
probablemente todavía no podamos medicar, ¿sí? Porque la medicación podemos administrarlo a partir de los 7 años. Lo que pasa es que durante el crecimiento del niño el cerebro se va desarrollando y se ha establecido un periodo que mínimo hasta los 7 años el cerebro alcanzó un desarrollo completo. Es por eso que no se puede administrar medicación antes de estos 6 a 7 años. ¿Verdad? Pero eso no significa que no lo evaluemos desde los 5 años, porque ya queda una historia, ya queda la data, y si bien es cierto, no podemos empezar con medicación, pero podemos empezar con un tratamiento psicoterapéutico, podemos enseñar a los niños nuevos hábitos, podemos enseñar a los Exactamente. niños la higiene del sueño, podemos ya incluso, María José, empezar la intervención psicopedagógica, podemos Sí, ya hacer una, estructurar rutinas, por todo supuesto, eso. valorar Exacto. que un neurólogo lo valore, tener la resonancia magnética y tener todos los estudios para que cuando ya cumpla los 7 años podamos de frente, ya como tiene un estudio de 2 años, esperar solo el tiempo adecuado para poder iniciar la medicación, pero no vamos a esperar hasta que tenga 7 años para recién empezar. Ya podemos empezar desde los 5 años con determinadas intervenciones tempranas, incluyendo la psicoterapéutica, incluyendo la psicopedagógica, incluyendo las intervenciones psicológicas, por supuesto, y dejarlo como esperando en tiempo de espera hasta poder ayudarlo con medicación. Entonces, no tenemos por qué, a la persona que nos ha hecho esta pregunta, no tenemos por qué esperar tanto tiempo, porque recuerden, el tiempo nos juega en contra. Y cada Exactamente. mes que pasa, cada año que pasa, el cerebro sufre daños, el cerebro sufre cambios, las neuronas se van debilitando en el proceso del tiempo y esta Exactamente. hiperactividad neuronal genera y desencadena estos cuadros. La siguiente pregunta que nos hacían ahí, perdón que me olvidé, ¿se puede? Eh, que si se puede medicar, si la medicación de la impulsividad mejora la atención. Por lo general, sí. No aplica para todos los casos. ¿Por qué? Vamos a suponer que es un caso de impulsividad y yo administro un estabilizador del estado de ánimo que me permite el control de la impulsividad. Por ejemplo, ácido valproico. Me puede ayudar en el control de la impulsividad y por ende me puede ayudar en el control de la atención porque tanto la impulsividad como la atención está regulada por la dopamina, ¿verdad? Exactamente. Si yo administro atomoxetina, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de norepinefrina, me va a ayudar en el control de los impulsos. Y al estar ya no tan impulsivo y más estable, por ende va a estar más atento. Entonces, se le trate con un medicamento para el control del impulso o no, nos permite que de por sí nos pueda ayudar con las otras funciones, pero también eso depende de la evaluación, porque ¿qué pasa si a pesar de que ya estoy controlando la impulsividad, sigue la desatención? No se controla, doctora, la desatención porque yo lo estoy evaluando y sigue con desatención. ¿Qué está pasando? Entonces hay que valorar y hay que trabajar la desatención. De repente es un ruido intenso el que lo distrae, de repente es una palabra fuerte la que lo distrae, de repente hay problemas auditivos, de repente hay problemas Exacto. de dislexia o disgrafia que hay que regular, de repente hay que agregar un antidepresivo, por cierto, como por ejemplo escitalopram o sertralina, que nos permite la regulación de los niveles de serotonina y noradrenalina en el caso de escitalopram y en el caso de sertralina los niveles de serotonina, y esa serotonina de por sí también nos va a ayudar mucho en el control de la atención. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar en el control de la depresión. Entonces, al controlar la Exactamente. depresión, por ende mejora la depresión, pero la desatención. Pero sí es importante eh, para la persona que nos está preguntando, para la mamá de Alejandro, sí es importante empezar un tratamiento y antes de empezar un tratamiento, hacer el diagnóstico. Si estamos ante un TDAH combinado con hiperactividad y con impulsividad, si estamos ante un TDAH netamente desatento o si estamos ante un Ujú. TDAH netamente hiperactivo. Hay que valorar si estamos ante un cuadro mixto, hay que valorar si hay depresión, hay que valorar si hay ansiedad, hay que hacer una resonancia magnética, hay que valorar el tema neurológico. ¿Por qué? Depende del diagnóstico, mi tratamiento va a ser más efectivo. Si yo no diagnostico bien y le voy a dar los medicamentos por darle a la ya va, entonces voy a tener esos efectos a largo plazo en el que no mejora en el tiempo. Pero la clave del tratamiento Exactamente. está en una adecuada valoración diagnóstica. Sí,
Y hay algo importante que yo quería hacer una acotación aquí en esta pregunta, es en el caso de la evaluación. En el caso de la evaluación, como lo dijiste muy bien, Liz, hay una presunción de unos indicios, porque la mamá conoce al niño desde la parte fetal. No hay quien conozca más que la mamá, ¿no? Yo siempre he dicho que esa es la carta abierta para conocer a un niño. ¿Qué ocurre con esto? Si esta presunción ocurre y no hay una evaluación, por supuesto existe este deterioro a nivel neurológico, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que buscar la manera de estabilizar este proceso. ¿Cómo podríamos hacer mientras no se tiene? Establecer un ritmo terapéutico importante donde se le pongan patrones, donde se delimite. Y aquí hay algo clave, que es esta pregunta que sigue a continuación, que ¿por qué no se considera el cambio de la alimentación para mejorar los síntomas? Todos los factores en el TDAH tienen una incidencia muy importante. La alimentación, existe sustancias que incrementa la serotonina e incrementa la hiperactividad y nosotros tenemos que estar conscientes. Bebidas estimulantes, amarillo número 5, el gluten, y esto de por sí es como, yo lo voy a decir de esta manera, no sé cómo lo opinas tú, Liz, pero yo pienso que nosotros tenemos que ver en el caso del TDAH o de la hiperactividad o de la impulsividad, un conjunto muy general, en donde yo no puedo solamente hablar de la medicación, tengo también que hablar de la alimentación, tengo que hablar del ambiente, tengo que hablar de los estímulos, tengo que hablar porque, por ejemplo, aquí hablamos de un niño que tiene una presunción por parte de la mamá de tener un TDAH, pero al mismo tiempo hay algo que bloquea este nivel de ansiedad. No sabemos qué tiene y el niño está más desbordado. El que sufre al final las consecuencias es el niño. Entonces yo pienso que el TDAH, ya estamos hablando de la medicación, pero yo puedo dar la medicación, pero si existen estímulos inmersos que no me ayudan, por lo menos exceso de gluten, exceso de agresividad en el ambiente, exceso de ruido, estímulos sensoriales exacerbados, el niño no puede. Pues yo, por ejemplo, tuve el viernes un niño que tiene una impulsividad muy grande y tiene un TDAH, pero una muy grande, ¿no? Y él tuvo una crisis, pero ¿qué pasa? Había una cisterna cerca de la escuela inclusiva, él había consumido un chocolate antes de entrar, había muchos factores que condicionaron a que este evento pasara, entonces hay que estar muy pendiente. Ella también nos hace otra pregunta, dice, aquí en España entienden que los síntomas pueden deberse a una inmadurez en la corteza prefrontal que hasta los 6 años podría haberse, deberse a una inmadurez y no a un TDAH. ¿Ok? Perfecto. ¿Cuál es la pregunta? Fíjate que lo que nos manifiesta es que a partir de los 6 años es que podríamos nosotros hablar de un TDAH, pero mientras antes de esa época estamos hablando de una inmadurez cerebral y por tanto no puede dar el diagnóstico de un TDAH. En realidad, la valoración es netamente clínica. Cuando llega un paciente a consulta, la valoración, yo no tengo una máquina aquí para ponerle para evaluar al niño directamente, ¿no? Para valorar el tema imagenológico. Pero por evaluación, la clínica manda. Si no tengo acceso a un examen imagenológico, yo me dejo llevar por la clínica, porque la clínica siempre manda. No voy a esperar a hacer un examen o no. Ahora, ¿qué pasa si en esa resonancia yo encuentro que el cerebro no se ha desarrollado adecuadamente? Que la corteza prefrontal de repente está más involucionada, por ende me va a generar cambios en el comportamiento del niño. No solamente puede haber hiperactividad, puede además haber desatención, puede además haber una notable impulsividad, ¿no? Claro. Entonces, es en realidad este déficit del desarrollo a nivel de esta corteza prefrontal. Y este déficit en el desarrollo genera que la interacción de las neuronas no se dé adecuadamente. Muchos le asocian esto inmadurez cerebral, pero el tema inmadurez cerebral es muy amplio. Aquí hay que especificar y hay que relatar qué cambios estoy encontrando en la corteza prefrontal, porque no solamente puedo mencionar como inmadurez cerebral. ¿Qué cambios hay? Involución, la corteza prefrontal está más pequeña, si le han hecho, por ejemplo, un examen con espectroscopía, cómo está la regulación de las sustancias en esta corteza prefrontal,
qué cantidad de neurotransmisor es el que predomina, ¿sí? Hay que ser específicos porque de por sí el cuadro de TDAH en lo que se evidencia en las resonancias magnéticas es que está involucionado. Está como, hay una gran hiperactividad, hay una gran hiperactividad eléctrica de las neuronas a este nivel con incremento de los niveles de dopamina, ¿sí? No se ha desarrollado por completo esta zona y por ende requiere una adecuada medicación. Sin embargo, no es solo lo que vemos en una pantalla, es lo que vemos en la clínica cuando valoramos al paciente. Y si tenemos la valoración clínica y además el examen imagenológico, que puede haber o no, ya nos vamos por un diagnóstico preciso. Pero hablar de que solamente es una inmadurez cerebral, capaz creo que se están refiriendo a la involución de la corteza prefrontal y por ende eso sí es un dato característico de un cuadro de TDAH. Sí, eso es lo que te iba a comentar, que al haber un detalle en la corteza prefrontal, por lo general nos induce que hay un TDAH. A ella nos dice también, en mi caso sería mixto, como madre lo sé, pero obviamente hay que diagnosticarlo con un profesional. Bueno, hay algo importante que siempre es necesario tener el diagnóstico, siempre es importante tener esta parte. Yo siento que el enfoque de neurología tiene un impacto muy determinante también porque, ¿qué ocurre? Tú estás hablando de medicación, estás hablando de comportamiento, pero tenemos que ver qué pasa dentro de ese cerebro para ese tipo de comportamiento, porque esa alteración a nivel de los neurotransmisores y en ese ciclo neuronal también. Ahora, cuando hablamos de este aspecto de la medicación, ¿no? Por supuesto que todos los niños no son iguales, la etiología puede ser parecida, pero yo siempre he dicho, igual que sea parecido, nunca va a ser un niño el mismo cuadro que el otro. Ahora, si nosotros hablamos del tiempo que dura un medicamento, ¿existen medicamentos de cuánto tiempo más o menos? Los efectos de la medicación, cuando administramos un tratamiento, los efectos de la medicación no son inmediatos, ¿sí? Porque para poder regular esta hiperactividad dopaminérgica a nivel cerebral, así como al cerebro le ha tomado cierto tiempo poder desencadenar cierta disregulación bioquímica, también le va a tomar cierto tiempo esta regulación y no es inmediato. ¿Qué significa eso? Que cuando administramos un tratamiento tenemos que esperar un periodo mínimo de 2 a 3 semanas para poder ver mejorías. Y muchas veces eso es lo que angustia a los padres porque quieren un efecto rápido, ¿no? Entonces, lo que sí podemos asociar a estos medicamentos para tener un efecto más rápido es de repente agregar ansiolíticos, estabilizadores del estado de ánimo que nos permitan un efecto más rápido. Por ejemplo, en el caso de los estabilizadores del estado de ánimo, hay algunos que son de liberación inmediata y hay algunos que son de liberación prolongada. Entonces, escogemos los que son de liberación inmediata que nos producen un mejor efecto a corto plazo porque queremos controlar los síntomas ya, ¿verdad? Sin embargo, si ya está más regulado y está más estable y queremos un mejor control a mediano y a largo plazo, administramos los de liberación prolongada, que como su mismo nombre lo dice, se van a ir liberando en el transcurso del tiempo y nos van a permitir un mejor control a largo plazo. Ahora, cuando administramos un medicamento, tiene un tiempo de vida media desde que lo administramos, algunos de 4 horas, otros de 8 horas, mientras que se biodispone en el cuerpo, se metaboliza en el cuerpo. A esto se le conoce como tiempo de vida media, donde el medicamento va a tener un efecto de acción. Es por eso que en el caso, por ejemplo, del metilfenidato, que tiene un tiempo de vida media corta, ¿no? Entre 4 a 6 horas, administramos de preferencia en la mañana para que nos permita un mejor nivel de concentración y de atención en el transcurso del día. Incluso podemos administrarlo en la tarde, más no en la noche, porque permite que el paciente esté alerta y despierto. Entonces, si lo administramos de noche, el niño se va a quedar despierto y no va a poder dormir hasta el siguiente día, ¿no? Entonces, No, y de es hecho por eso el sueño es uno de los trastornos del TDAH, no es recomendable para nada eso. así es. Entonces, hay que tener bastante cuidado al momento de administrar medicamentos, hay que no dejarse llevar muchas veces por el farmacéutico, porque también he tenido ese tipo de intervenciones donde muchas veces de repente hay el temor de ir al psiquiatra o de repente no, aunque más aceptación he visto que tiene el neurólogo, ¿no? El psiquiatra es como que un poquito más, todavía hay un poquito de tabú en el sentido de
ay, qué miedo ir al psiquiatra, no, mi hijo no está para un psiquiatra, no, mejor vamos al neurólogo o al psicólogo, ¿no? Entonces, pero el psiquiatra todavía no, porque no, o sea, me da miedo que lo vayan a medicar o me da miedo que me vayan a dar un diagnóstico negativo. Entonces, y en este camino en el que van con el neurólogo y muchas veces con el psicólogo, tiene, ¿no? Tiene un diagnóstico. Muchas veces los neuropediatras nos traen el diagnóstico viene con un diagnóstico del neuropediatra de TDAH, pero donde el neuropediatra le administra los medicamentos, le hace los exámenes y también lo deriva con nosotros muchas veces, hecho que agradezco, porque son sumamente puntuales al decir, bueno, hasta aquí hemos podido darles toda la ayuda que necesitan, pero ya acá para regulación de conducta, comportamiento, el ánimo y todo eso tiene que ser evaluado y valorado por un psiquiatra. Entonces, con más confianza con el neurólogo ya pasan con el psiquiatra, ¿no? Y ahí es donde ya podemos como tener más confianza también para intervenir, porque como hemos sido referidos por un profesional, entonces ya hay más confianza. Ah, no, el neurólogo me ha dicho que puedo ir al psiquiatra y vengo porque el neurólogo me ha enviado, ¿no? No vengo por otra cosa. Entonces ya por ahí, eso también nos ayuda porque nos da esa Sí. puerta de entrada de confianza. Es como que el neurólogo nos levanta la tapa y nos permite decir, puedes atenderlo, ¿no? Anda con esa confianza, él te va a ayudar, entonces ya ese temor baja un poquito y ya viene más suelto a la consulta. Sí, hay un aspecto muy importante es saber el funcionamiento de cada especialista, cuál es la labor de cada especialista y romper esos mitos. Yo pienso que hay que romper esos mitos porque hay que llegar a una realidad. El que sufre el trastorno es el que al final es el que padece toda la situación. Aquí dice mamá de Alejandro, la medicación es de por vida. ¿Hasta cuándo se tiene que tomar? Bien, dentro del tratamiento es importante definir las fases del tratamiento. Tanto tenemos la fase aguda del tratamiento, que dura de 0 a 3 meses, la fase de mantenimiento, que dura de 6 a 9 meses, y la fase de seguimiento. Ahora, lo ideal es llevar un tratamiento mínimo de un año. ¿Por qué? Porque durante este año las neuronas van a entrar en este proceso de regeneración, de recibir todos esos suplementos vitamínicos, neurotransmisores, se va a formar adecuadamente todas las sustancias neuroprotectoras. Por ende, la serotonina, la regulación de la noradrenalina, la regulación de los niveles de dopamina nos va a permitir un cerebro más tranquilo, más estable, que le permita una mejor regulación emocional, una mejor conducta, un mejor comportamiento. Y esto, si administramos además el tratamiento farmacológico, el tratamiento psicoterapéutico y todo el apoyo de las diferentes especialidades que nos pueden acompañar durante este tiempo, pues nos va a dar una ayuda increíble y un año es un tiempo mínimo donde podemos ayudarle entre un 50 a un 60, ¿por qué no un 70% de resolución? Pero aún así, si al año valoramos y todavía nos quedan algunos síntomas que, por ejemplo, pueden estar disregulados, ya no tanto por el mismo TDAH, sino por el entorno familiar, entonces hay que intervenir con más herramientas psicoterapéuticas, porque puede que sea un paciente, la experiencia que he tenido al año, ya son pacientes notablemente estables, están más insertados al ámbito escolar, más estables para hacer sus tareas, ya han aprendido una serie de herramientas a lo largo de un año consecutivo de tratamiento y al año ya es como que hay una mejoría notable. Pero ¿qué pasa si al año el papá o la mamá de repente han tenido una separación y el niño está sufriendo un poquito el bullying en el colegio, está teniendo dificultades con los padres de repente, el papá no viene a verlo? Hay que valorar también las condiciones y las situaciones psicosociales que vive el niño en su entorno, porque si Exactamente. encontramos que hay algo que nos está jalando para atrás el tratamiento, tenemos que abordarlo. Muchas veces vamos avanzando muy bien con el tratamiento, el niño mejora notablemente, pero resulta que el papá lo agrede, resulta que en la familia no hay es una familia disfuncional, una semana el niño dejó de tomar la medicación porque el papá se opuso al tratamiento o la mamá se cansó de traerlo a la consulta. Entonces, hay que ir valorando también la inserción de la familia en el tratamiento, porque muchas veces la familia influye en el abandono del tratamiento. ¿Y qué pasa si durante el transcurso de este año el niño abandona el tratamiento? Hay que volver a empezar.
muchas veces, ¿no? Y todo lo que pudimos haber avanzado en un año ya no se hace en un año, lo hacemos en 2 años, en 3 años. Entonces, hay que valorar también el índice y el riesgo de recaída y o recurrencia de este cuadro, porque en mi experiencia también hemos valorado eso, ¿no? Que el paciente, que la mamá ya no lo trae a consulta, que el niño ya no puede seguir con ese tratamiento. Son pocos los casos que continúan hasta un final del año. Y de estos que continúan hasta el final del año, también tenemos que ir valorando, porque si es un TDAH crónico, que hemos empezado a tratarlo tardíamente, no hemos empezado tan temprano, entonces va a tener una cronicidad en el tiempo y hay que ampliar el tratamiento a un año más. Entonces, Ok. es ir viendo, ir valorando y ir también notando cómo el niño se va adheriendo al tratamiento y va presentando esa mejoría a lo largo del tiempo. No podemos decir que el tratamiento es de por vida, porque podemos en un año mejorar notablemente los síntomas si hablamos de un tratamiento consecutivo y con un seguimiento permanente. Sin Sí, claro. embargo, hay que valorar al año, ¿no? ¿Cómo está al año? Se hace una evaluación anual donde valoramos cómo ingresa y cómo está al año. Entonces, hacemos psicoeducación con el familiar, ya le hacemos un control, ya no semanal, ya no quincenal, nos vamos al control mensual o a los 2 meses para ir también haciendo algunos ajustes en cuanto a la medicación e ir valorando lo que necesita. De repente ya no va a necesitar las mismas dosis del inicio, pero ya requiere una dosis más consecutiva o una dosis mínima en la cual, con lo cual se mantiene muy bien, se maneja bien y puede continuar con esa dosis por largo tiempo hasta que vemos pues que el niño ya ha resuelto muchas cosas, va creciendo en el tiempo, va teniendo nuevas responsabilidades, va aprendiendo nuevas cosas y propiamente se va autorregulando solo muchas veces, pero depende del caso. No es lo mismo si hablamos de una psicosis asociada, no es lo mismo si hablamos de un trastorno de generalidad asociada, no es lo mismo si hablamos de un cuadro mixto ansioso depresivo asociado. Hay que valorar las causas anímicas, las causas neurológicas asociadas. Por ejemplo, ¿qué pasa si es un cuadro de TDAH asociado a un cuadro psicótico? Va a requerir un control no solo de un año, probablemente de mayor cantidad de tiempo hasta regular el cuadro psicótico y que no se presente a lo largo del tiempo. Y si hay este riesgo, hacer cuadros hacer valoraciones a los 2 meses o al mes para ir viendo cómo va el cuadro, Eso. si ya es estable o si tiene alguna recaída. Ojo, las recaídas se pueden dar en cualquier momento, no porque estemos brindando un tratamiento, el paciente se va a mantener estable a lo largo del tiempo, va a depender de su ambiente familiar, de su ambiente escolar, de las condiciones que vive, si hay migración o no, si la familia se mudó o no, si el papá está en casa o no, depende de muchos factores. Sin embargo, el tiempo mínimo para poder ver efectos en el tratamiento es un año. Ok. Fíjate que hay algo que a mí me llama mucho la atención con estos altibajos en la medicación. Primero está el proceso de concientización para qué es la medicación y cuáles son los efectos de la medicación. Por supuesto que la medicación es un proceso de adaptación en donde el niño puede ser que baje el apetito, tenga sueño. Hay procesos que él tiene que ir adaptándose y neurológicamente también se va adaptando su sistema, ¿no? Pero existe esta situación de que muchas veces por los mismos perjuicios de el tiempo, porque yo no veo los resultados inmediatamente, porque no es una pastilla para quitar el dolor de cabeza, es algo para regular, que eso es importante, es para regular. Los padres desisten y se rompe este tratamiento, lo cual trae una recaída brutal en lo que es la parte neurológica. Pero ahora es una pregunta personal, ¿no? ¿Qué piensas de aquellos padres, por llamarlo así, o personas que cuidan a personas con TDAH, en donde tienen una medicación estándar, ¿no? Y la toman en la mañana, pero ellos decían que el fin de semana no toman medicación. ¿Esto es funcional o yo pienso que deberían ellos mantener este esquema consecutivo? Porque aquí hay una ruptura. Por supuesto. En realidad, he visto una gran cantidad de casos del tratamiento es así, ¿no? Que de lunes a viernes toman el tratamiento y sábado y domingo ya no, ¿no? Muchas veces porque el sábado el niño juega, el niño sale
o porque un familiar le dijo que mucha medicina, para qué tanta medicación, o porque sencillamente es una decisión de los padres de no brindarle la medicación sábado y domingo. Y en realidad, cuando estamos hablando de un tratamiento, los mejores efectos de tratamiento es cuando se administra diariamente, porque es una neurona que requiere ese equilibrio bioquímico. Entonces, sí, es como, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si a una plantita yo no la riego todos los días y solo lo riego de lunes a viernes? Entonces, sábado y domingo se puede secar o alguna de sus hojitas se pueden marchitar. Algo parecido pasa con el tratamiento. ¿Qué pasa si yo de lunes a viernes le administro el tratamiento y sábado y domingo no? Esos 2 días la neurona, a pesar de que tiene en la sangre el medicamento, la dosis, es nula totalmente sábado y domingo. Por lo tanto, el lunes puede estar un poquito más hiperactivo o más ansioso, ¿verdad? Sin embargo, bueno, la medicación se mantiene en sangre durante cierto tiempo y puede que el efecto sea mínimo. Sin embargo, si queremos hablar de mejores efectos a corto, mediano y a largo plazo, lo ideal es mantener una medicación consecutiva, a menos que no se le pueda administrar el medicamento, no llegue el medicamento a dicha zona o haya pues una situación muy fuerte que nos lleve a que el niño no pueda recibir la medicación, pero lo ideal es que la medicación la reciba diariamente en la dosis adecuada, que reciba sus controles, por cierto, para ir administrando adecuadamente o titulando adecuadamente. A veces hay que incrementar la dosis, ¿no? Y ahí es el temor muchas veces de los padres, ¿no? Cuando hablamos de aumentar la dosis, no, pero ¿por qué le van a aumentar? Si Exactamente. mucha medicina, eso le va a hacer daño. Entonces, yo también quiero aprovechar este medio, María José, para desestigmatizar un poquito el tema de la medicación, porque la gran cantidad de estudios que se vienen haciendo con respecto al TDAH, incluso estudios a nivel ya microscópico de la neurona, evidencian de que si no administramos la medicación durante el tiempo que está determinado por el especialista, esta neurona sufre daños, esta neurona Ujú. eh, sufre cambios, sufre apoptosis, sufre muerte neuronal, es decir, las neuronas empiezan un proceso de debilitamiento y de muerte y necesitan sí o sí la administración de este medicamento para regular este notable déficit del regulador bioquímico, del regulador cerebral. Y si no lo administramos, pues va a haber una notable desregulación. Entonces, sí o sí, este cuadro requiere un control farmacológico permanente, requiere un control farmacológico continuo y debemos quitar ese miedo al que la medicación lo va a volver un poco tonto, que la medicación lo va a hacer lento, que yo no lo veo a mi hijo igual después de la medicación, porque muchas veces nos estamos dejando llevar por nuestros patrones emocionales y no estamos verificando el efecto a largo plazo. También los padres ahí necesitan la adecuada psicoeducación para quitarse un poco ese miedo a la medicación, porque no le estamos haciendo ningún daño a su hijo, solamente estamos medicando y el efecto del medicamento y este proceso neurobiológico del TDAH hay que explicarlo también en consulta para quitarles un poquito el miedo a los padres, porque son pocos los padres que vienen, que sí también tenemos, que nos dicen, doctora, está muy bien con su medicación, ha mejorado bastante. Yo quisiera que la verdad siga con el tratamiento porque yo noto una gran mejoría y está avanzando, pero son muy pocos. La mayoría de papás están con ese temor de que por qué no le quita y que por qué no le da. Y es, lo mismo les voy a decir. ¿Qué pasa si usted tiene una plantita en su casa y usted lo dejó de regar de pronto de un momento a otro? Le dejó de cuidar, le dejó de cortar las hojitas, la dejó de cambiar de tierra. ¿Qué pasa? La plantita se va a marchitar. Lo mismo, ¿qué pasa si yo dejo de alimentar a la neurona? Se va a debilitar y se va a morir. Y a nivel cerebral, los efectos de la muerte neuronal tienen un impacto a nivel del comportamiento y de la conducta desregulada del Muy paciente, cierto, ¿no? Eso muy es cierto. importante considerar. Sí, fíjate que yo, por ejemplo, en el contexto de cuando voy a hablar de la medicación también, para que ellos tomen conciencia, siempre le hago comparación con otras etiologías que lo requieren. La diabetes por lo menos requiere de su insulina para regularse. Sino, ¿qué pasa? Hay un pico y, por supuesto a la persona le puede dar un infarto cerebral. Entonces yo siempre trato de buscar, y fíjate que resulta que cuando yo hablo de diabetes,
lo entienden más que en el caso de la neurodiversidad. Entonces, hay que estar consciente de una cosa, el que sufre al final el impacto del bajar, el quitar, el aumentar, el que no me parece, son los niños o la persona que padece del TDAH. Saludos a Felicidad 69 y tenemos aquí una pregunta de Patti Yelixa, dice, ¿en qué ayuda el CBD y omega, sacha, inchi en niños de 3 años a 8 meses? ¿Me aclara un poquito qué significa CBD? ¿Es el cannabinoide? ¿Qué significa Ok, las siglas CBD? Patti Yelixa, que es CBD, nos escribes y te contestamos. Aquí dice ella 6 gotas de CBD, pero todavía no nos ha Según dicho lo que es que CBD. tengo entendido, las siglas del CBD es cannabinoide. A ver, vamos a ver qué significa el CBD, porque no sé si eso es en España. Ella nos habla de gotas, sí, pero ¿qué quieres decirnos con CBD? Dice de la flor, de caflor. ¿Es el cannabis? Ah, el cannabis. Sí, No, ella todavía no me ha dicho. parece, ¿no? Ok, saludos a Luis Suárez también. Tenemos aquí a Erika Tecla. Y mientras ella nos va aclarando esta pregunta, yo quería hacerte otra, que es la importancia de tener esta medicación y la medicación es regular el comportamiento, la irritabilidad, inclusive la atención. ¿Cuáles son las terapias alternativas o terapias, sí, que debe enfocarse el niño con TDAH luego que hay una medicación? Creo que sí, Por lo dice menos que sí. Sí es de la flor, ¿no? Sí es del el cannabinoide, ¿no? CBD. sí, yo pienso que. Sí, bueno, como toda sustancia, no está, digamos, no hay un estudio o una evidencia científica que nos hable de la efectividad en el tratamiento con respecto al cannabinoide. Al contrario, puede generar altos niveles de adicción. Entonces, hay que tener bastante cuidado porque el tratamiento debe ser administrado por un psiquiatra, porque el psiquiatra lleva todos esos estudios necesarios y suficientes para poder ayudar en esta regulación. Con respecto al cannabinoide, no hay estudios científicos que validen o avalen su efecto. Escuché en un congreso hablar acerca de esto y lo que se recomienda es evitar utilizar estas sustancias fabricadas en laboratorio debido a que se encuentran en la planta del cannabis y como el cannabis tiene un efecto adictivo, puede generar a corto, mediano, a largo plazo un efecto adictivo en el niño y desregular su comportamiento y su conducta a corto plazo. Entonces, no hay evidencia científica del estudio de la implementación en el tratamiento de estos cuadros, ¿no? Nos habló del cannabinoide y ¿cuál fue el otro? El omega. El omega 3 sí tiene evidencia científica de ayuda en los cuadros, sobre todo de depresión, porque actúa como un potente antiinflamatorio del sistema nervioso y nos permite una mejor regulación. Y por cierto, se puede administrar como terapia alternativa. Sí, Sacha Inchi lo mismo, porque tiene un alto contenido de omega 3, omega 6 y omega 9. Y esto nos permite hay el incremento de dos sustancias, ¿no? La sustancia ADA, que nos permite una mejor regulación del sistema nervioso, mejor maduración del sistema nervioso y nos ayuda en los niveles de concentración y de memoria. Entonces, de los tres que nos has mencionado, totalmente recomendables el omega 3 y la administración de Sachainchi, más el cannabinoide, no hay evidencia científica y por ende puede generar algunos efectos adictivos y no tiene evidencia científica para recomendación en tratamiento de TDAH. Ok, aquí ella nos dice, me envió el neurólogo ese tipo de medicación. Entonces, el neurólogo y el pediatra hablaron de esa medicación con ella. Entonces, fíjense la importancia de esta regulación también en la medicación, de cuáles son medicamentos que son, yo diría, más formales en el tratamiento del TDAH y cómo nosotros tenemos que darnos cuenta que estas tendencias nuevas
tenemos que evaluarlas, porque fíjate que este caso del cannabis se ha hablado en muchísimas oportunidades, no solamente en el caso del TDAH, se ha hablado también en el autismo, para la regulación, por ejemplo, de la autoagresión y todo esto, y realmente se ha visto cambios, pero ese proceso de adicción también se ha visto, porque, por ejemplo, he tenido pacientes que inclusive la sintomatología después de la toma del medicamento es sumamente, es como si realmente estuvieran muy dopados. Y entonces la idea también es regularle el comportamiento, hacer que este ciclo neurológico avance en una manera, en un estilo normal, ¿no? Pero que no cause un efecto más adverso a la patología que estamos hablando. Entonces sería importante evaluar esto. Bastante Ahora, una vez que tenemos, recomendable. sí, porque yo pienso que es sumamente delicado y de hecho el caso que yo observé es un niño que tiene 6 años, es un niño muy pequeñito para poder tomar este tipo de medicación. Sí se hubo, porque había mucha impulsividad, hubo un cambio muy radical, pero sí se empezó a notar que los cambios eran muy determinantes, muy dormido, casi poco funcional y tampoco la idea es esa, también es regularlo de una manera acondicionada. Y yo siempre pienso de que la regulación entre la medicación tradicional y lo que son las alternativas, donde el niño pueda drenar este tipo de energía, que sean actividades físicas, o el niño tenga la compensación de tener un espacio en donde él pueda dibujar, rayar a donde él quiera rayar. Eso es importante también nosotros estimarlo. ¿Por qué? Porque él neurológicamente tiene una demanda que nosotros no la sentimos ni la vemos, pero él la tiene. Y por eso es que existen estos compendios de la regulación. Yo hace un rato estaba dando una charla a unas estudiantes y ellas me hablaban del TDAH y la hiperactividad. Y yo les decía a ellos que el TDAH tiene algo. El TDAH mismo te indica en el momento que yo necesito regularme, déjame regularme. Entonces deja que este niño salga de una vuelta, regrese más pausado y puedas regularlo. Porque ¿qué pasa con la medicación? También existe este paradigma de que la medicación lo va a tener todo el día totalmente controlado, sumamente quieto. El niño con TDAH no es un niño quieto, es un niño que se puede regular y es un niño que tiene una capacidad de creatividad, bueno, grandísima. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pienso que el medicamento lo va a regular y lo va a tener todo el día calmadito, calmadito? Pierdo la esencia de las habilidades de él. Pues fíjate, yo siempre le digo a todos, ¿quién es el primero que va a abrir la puerta en un salón de clase? El niño con TDAH es el que va a abrirlo. ¿Por qué? Porque tiene ansiedad de saber quién es. Eso no lo tienen los otros, es una habilidad que no tienen uno. Entonces hay que compensar una con otra. Ahora, una vez que tenemos a este niño regulado y que vemos que ya el tratamiento está dando un buen efecto, existen las terapias alternativas, está, por ejemplo, psicopedagogía, tiene un papel importante. ¿Qué otro tipo de terapias o de especialistas son importantes en la atención de estos niños? La psicoterapia emotivo-cognitivo-conductual, sin duda, nos permite ayudar al niño a regular no solo la emoción, sino también que esa emoción genera un sentimiento y una conducta. Entonces, trabajando esta herramienta de la psicoterapia emotivo-cognitivo-conductual no solamente nos permite mejor efecto a corto plazo, sino a lo largo del tiempo, porque ya es un niño que aprende a regular sus emociones, al que le vamos a poder enseñar que no tiene que gritar por todo, que si quiere algo lo puede pedir o puede levantar la mano, que si algo no le gusta puede decirlo, que puede expresar libremente sus emociones, que puede reconocer sus emociones. Entonces, esta herramienta es muy importante. También tenemos dentro de las terapias alternativas, nos ayuda mucho la ludoterapia, ¿no? La terapia del juego. Es importante también incluir al niño en el juego, que pueda aprender a través del juego, que pueda reconocer a través de determinados rostros, por ejemplo, de los muñequitos con determinadas emociones. Aquí nos ayuda mucho también que pueda mirar ciertas películas que lo ayuden. Por ejemplo, hay una película muy bonita que yo les recomiendo a todos, incluso hablamos de los personajes en la consulta, y es la película Intensamente, que a través de esta diversión de que el niño mira, puede entender cuáles son las principales emociones. Y es increíble cómo el niño las reconoce, ¿no? Me dice, esta es la furia, esta es la tristeza, esta es la alegría. Entonces, llevar al niño a esa ludoterapia, a que pueda aprender a través de la risa, que pueda aprender a través del juego, y que no sea la terapia pues tan tensa, ni tan seca, ni tan
y llevada menos por el hecho de que estamos ante una terapia y todos vamos a estar serios, ¿no? Sino la ludoterapia nos ofrece una excelente mejoría. También enseñarlo a cantar, enseñarlo a la baileterapia, a bailar, a enseñarlo a jugar con el barro, a que pueda pintarse las manos, a que coloque sus manos encima de las hojas. La arteterapia también es muy importante, es fundamental. Llevarlo también cuando le digo a los padres, ¿no? Me dicen, doctores, que está todo el día en la casa. No tiene por qué estar el niño en la casa, ¿no? Parqueterapia. Lo llevas al parque a que corra, a que se ensucie, a que juegue con la arena, llévalo a la playa, que vaya a la playaterapia, que vaya a la playa, que arme su castillo, que se revuelque en el lodo, que juegue, que toque el agua. Es importante que pueda a través de las manos también, que juegue, que tenga actividades manuales que puedan ayudar a desarrollar sus habilidades. Por ejemplo, sus habilidades motoras, por ejemplo, el juego con la plastilina, que pueda dibujar, que pueda pintar. Una colega me llamó hace como, ahorita me haces acordar, hace un mes aproximadamente, y me habló porque su hijo había sido diagnosticado con TDAH y yo le había recomendado, en realidad porque es algo que yo hago y que me encanta hacerlo, y me habló de que la aromaterapia, ¿no? Me habló de los grandes beneficios que estaba teniendo la aromaterapia en el niño. Entonces le colocaba ciertos aromas relajantes en determinadas zonas, las manitas, en la parte posterior del cuello, en la cabecita también, y lo enseñaba a jugar, ¿no? Con esos aromas y que pueda oler y aromas muy relajantes, y me dice lo está ayudando bastante. A veces incluso utilizaba en el baño este tipo de aromas, los masajes, la conexión, que pueda también ir más allá, que no solamente se centre en un tema de la medicación y la psicoterapia, que por cierto tiene que estar sí o sí, sino que también la ayuda alternativa de esta terapia alternativa de la aromaterapia, la ludoterapia, eh, el juego, que pueda tener esas dinámicas familiares, las charadas. Eso le puede ayudar mucho a que el niño sociabilice y pueda desarrollar también sus habilidades blandas, ¿no? Que pueda tener una intervención psicológica para el desarrollo de habilidades blandas. Muchas veces es un niño hiperactivo, pero podemos aprovechar esa hiperactividad para enseñarle a hablar, de repente para enseñarle a cómo puede dar un discurso adecuadamente. Es decir, canalizar ese exceso de energía, no para algo malo hacia él, sino por algo bueno. Que ese exceso de energía nos sirva para que él pueda desarrollar nuevas habilidades, que pueda socializarse más, que pueda llevarse bien con el entorno, porque muchas veces es un niño que se pelea mucho, ¿no? Que tiene muchas dificultades con el entorno. Entonces, tenía el caso de un niño que peleaba mucho con sus compañeritos. Ya estábamos con el tratamiento, estábamos con la psicoterapia, y había mejorado su interrelación, pero era como que quedaba ahí un poco aislado. Entonces, recuerdo que le indiqué que pueda llevarlo a sesiones de baile. Y justo en el colegio se estaban haciendo estos talleres de baile, donde él, por cierto, no pertenecía, y donde pudo incluirse. Y resulta que el niño terminó llevándose súper bien con todos porque quería bailar y era un excelente bailarín. Por cierto, estos niños tienen ciertas habilidades que hay que descubrir. Artística, Que exactamente. exacto, son excelentes artistas. Luego descubrimos a otro niño que era poeta, que declamaba precioso, otro niño que era un excelente futbolista, y entonces cuando incluimos a estos niños en vez de excluirlos, tenemos a grandes artistas que están ahí ocultos en medio de este TDAH, que por cierto los hace, por un lado, un poco de cuidado, pero por otro lado, si está bien regulado, todo un artista o toda una persona que puede valerse con estos recursos, ¿no? Incluso hemos tenido el caso de médicos que reconocen que tienen TDAH, pero que no es un impedimento, que no es la peor desgracia que les pasó en su vida, sino que muchas veces el TDAH es esa enfermedad a la que muchas veces podemos agradecer porque nos está abriendo esa puerta de entrada, ese camino a algo diferente. De repente la persona tiene que entender, el niño tiene que entender que no va a ser igual que el resto, ¿verdad? Que va a ser diferente, pero que en esa diferencia va a ser único y va a ser auténtico y va a ser feliz, porque muchas Exacto. veces no llevamos la terapia a ese punto.
a que el niño conecte con la alegría, que conecte con la felicidad, a que conecte con esos recursos que tiene de poder jugar, de poder cantar, de en ese moverse constante, poderle la danzaterapia, que por cierto también es muy importante, y ofrece grandes alternativas en el tratamiento. Entonces, no todo es para mal, María José. Siempre a veces Claro. estos cuadros nos llevan a otro camino para la misma persona y que pueda Sí, descubrirlo en incluso el tiempo. hay grandes investigaciones y hay grandes investigadores y creadores de aparatos electrónicos que son TDAH y artistas de cine también. Ahora, aquí hay una observación de Patty que nos dice, y en la parte orgánica está bien, pero la neuropediatra envió este medicamento y terapia, pero mi hijo no se la pasa dopado. Lo noto igual que antes de la medicación. Eso me llama la atención. También dice, aunque su conducta la veo que sí se disparó sobre la sobreestimulación. Entonces, fíjate lo importante de evaluar este medicamento, de darnos cuenta cuáles son los efectos y de darnos cuenta que no hay también una autenticidad científica. Aquí Felicidad nos dice, todos los extremos son malos. Me parece excelente incluir actividades físicas, coincido. Y Patty dice que él dice aproximadamente 7 palabras. Hay algo que yo quiero profundizar en este live y creo que no nos va a dar tiempo, Liz, que es la parte de la medicación con la terapia conductual, que me parece un aspecto muy, muy importante, súper importante. Entonces quería preguntarte si tú crees que pudiésemos hacer una tercera parte de este live, ¿ok? Por Entonces, supuesto, yo encantada. quisiera que nos dijeras a nosotros cuáles son tus redes sociales, dónde te Ah, podemos conseguir. perfecto, perfecto, perfecto. Ok, la doctora va a conectar allí, va a escribir allí cuáles son las redes sociales y yo voy a ir cerrando el live en el día de hoy. Nos vamos a la tercera parte del rol de la medicación en el TDAH porque hay un aspecto muy importante que está relacionado con la medicación y la conducta, que es necesario profundizarlo. Quiero dejarles este mensaje. El niño con TDAH requiere de una observación muy importante y un seguimiento y por tanto el nivel neurológico requiere de que sea tratado. ¿Cómo podemos hacerlo? Nosotros definitivamente yendo a especialistas, en el caso de neurología y en el caso de psiquiatría. Es importante tomar en consideración que la medicación resulta ser un aporte importantísimo para la vida, tanto mental como la vida física de este individuo. Así que toma en consideración todos los aspectos que conversamos en el día de hoy y sobre todo sigue la importancia de que la medicación va a autorregular un comportamiento que el niño, el adulto o el adolescente no consigue cómo regularlo. Así que muchísimas gracias a la doctora Liz Carrido, ahí tienen sus contactos, doctora Liz Carrido por Instagram y Facebook, doctora Liz Carrido, Garrido Psiquiatra. Y bueno, ahí pueden contactar con ella. Yo sé que con todo el amor del mundo ella la va a orientar. Y bueno, muchísimas gracias. Un fuerte, fuerte abrazo, Liz, para ti. Y nos vemos entonces en la tercera parte. Muchísimas gracias. Chao, chao.